Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tema de hoy: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia es el tema de hoy en el marco de el Sermón del Monte. En el marco del Sermón del Monte. Entonces, para ello, por supuesto, vamos a ir a la palabra de Dios. Vámonos a ir entonces a Mateo 5, versículo 3 al versículo 6. Vamos a leer del 3 al 6. Y lo estamos leyendo durante estos últimos domingos. ¿Para qué? Para que quede guardado, atesorado en tu corazón. Qué bueno que inclusive te lo pudieras aprender de memoria, estas bienaventuranzas. Qué bendición, porque ahí está el comportamiento del creyente, el comportamiento del cristiano. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Nosotros nos vamos a concentrar en ese versículo 6 que dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Y mira que recordemos, a ver si me ayudan un poco aquí la iglesia. Bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Gozosos, felices, bendecidos, ¿no? Bueno, entonces, como ya sabemos que es bienaventurado, vamos a seguir de largo. Pero para las personas nuevas, lo resumimos básicamente en: bienaventurado tiene que ver con gozo. Bienaventurado tiene que ver con felicidad. Es como si dijera ahí: felices los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, la gente que no tiene que comer, la gente que está padeciendo por los desastres naturales y que tiene sed y que no tiene que comer, no es que se refiera a eso. Vamos a identificarlo realmente a qué se refiere la palabra hambre y sed. Vamos a identificar qué significa hambre y sed. Tenemos que decir lo siguiente: que Jesucristo en ese tiempo estaba afirmando esas palabras porque tenían también una connotación espiritual. Jesucristo estaba dando esas palabras porque tenían también una connotación espiritual. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que en el contexto allí también había hambre y sed, literalmente, ¿no es cierto? En ese tiempo también, porque siempre ha habido momentos difíciles para el ser humano. No sé si ustedes han sentido en algún momento hambre. Pero hambre, ¿no? No hambre de que uno ya voy a ir por el almuerzo, ya voy a ir por la cena, sino han tenido hambre, ¿sí? Algunos acá han tenido hambre, ¿sí? Pero no, como que son pocos los, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? Eso, voy a ponerles este ejemplo a ver si encaja. Es decir, en estos momentos tú vas como si estuvieras de viaje, pero no puedes parar y tienes ya 4 o 5 horas de hambre, ¿no? No el hambre que le da a uno y uno dice: bueno, me voy para el restaurante, me voy a preparar algo. No, porque ahí no es. Es que tengas un poco más de hambre. ¿Y has tenido también sed? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto?
¿no es cierto que el organismo empieza como a descontrolarse cuando uno tiene harta hambre y no tiene tan fácil el poder comprar algo? El organismo empieza a descontrolarse, empieza a tener una sensación extraña en su organismo, y lo mismo de la sed. Imagínate una persona que esté en el desierto, que ya lleve caminando varias horas y con sed. Imagínense cómo sería esa persona. Así que esa hambre y esa sed son sin duda dos apetitos muy fuertes para el ser humano. Por eso el Señor Jesús puso ese ejemplo, ¿no? Son muy fuertes, o sea, tener una hambre y una sed tremenda es algo muy fuerte que descontrola cualquier organismo. Eso descontrola cualquier organismo. Y entonces tenemos que decir que esa hambre y sed significa tener un deseo ferviente, es desear intensamente, es anhelar, es añorar. Esa hambre y sed es tener un deseo ferviente, porque cuando uno tiene un hambre, uno dice que haya un restaurante, que yo pueda ir a una panadería, que yo pueda tomar aunque sea un vaso de agua, ¿no es cierto? Lo están añorando. ¿Dónde hay un vaso? ¿Dónde hay un vaso de agua? ¿Dónde hay una panadería? ¿Dónde hay un restaurante por acá? Tú anhelas, añoras mucho eso. Bueno, entonces vamos a ver por qué Jesús dice eso. Porque es que en esa época, pues el pueblo judío estaba anhelando hambre y sed, pero de otra cosa. No de la justicia, sino de otra cosa. Y vamos a mirar si eso es lo mismo que se anhela hoy en día. Han pasado 2000 años. Vamos a ver si eso ha cambiado o no ha cambiado. Vamos a ir entonces a Lucas 8:14. Lucas 8:14. ¿Cuál era la sed y la hambre de ese entonces? Y vamos a ver si es lo de hoy en día. Lucas 8:14. Y ahí vamos a ver en Lucas 8:14 esa parábola del sembrador, donde específicamente ahí nos muestra en el versículo 14 unas características especiales. Dice la palabra de Dios: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Bueno, ahí vemos y logramos identificar dos o tres palabras interesantes. Dice los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. ¿Qué quiere decir ello? Que en esa época había afanes. ¿Qué quiere decir ello? Que en la época en que andaba Jesús también había gente pensando exclusivamente en las riquezas y también gente pensando en los placeres de la vida. En esa época había. ¿Será que hoy en día también en pleno siglo XXI, después de todos esos siglos, será que todavía la gente que vive hoy en el mundo, que habita los más de 7,000 millones de habitantes que habitan este planeta Tierra, algunos o una gran cantidad, todavía tiene afanes? ¿No es cierto? ¿Todavía tiene afán de enriquecerse? ¿Y todavía tiene afán de los placeres de la vida? Pues bueno, date cuenta que eso no ha cambiado. Así que hoy en día las personas tienen hambre y sed, primer elemento, de cosas materiales. Hoy en día la gente tiene hambre y sed de cosas materiales. Y vamos a identificar qué es lo que nos dice Jesús más adelante. Pero la gente tiene hambre y sed de cosas materiales. Miremos 1 Timoteo 6:9. 1 Timoteo 6:9 para que nos ratifique esto. Porque en ese tiempo también la gente tenía el afán de enriquecerse y hoy en día sigue lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano no ha cambiado, porque el pecado todavía sigue andando en el ser humano. Miremos entonces 1 Timoteo 6:9, donde nos ratifica el tema de las riquezas, de las cosas materiales. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mira que aquí habla de los que quieren enriquecerse, terminan en destrucción y terminan en perdición. Los que quieren enriquecerse, eso dice la palabra de Dios. O sea, los que están buscando el hambre y sed de las cosas materiales.
hambre y sed de las cosas materiales. No sé si tú recuerdas que hambre y sed decíamos que es tener un deseo ferviente, que es añorar algo. Entonces la gente está añorando enriquecerse así de una forma rápida. Por eso los países latinoamericanos han sufrido en las últimas décadas de un fenómeno que se conoce como el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es de un momento a otro enriquecerse. Una persona que no tenía nada y en cuestión de 6 meses terminó con una gran cantidad de dinero impresionante. Impresionante. Esto está todavía sucediendo en los países latinoamericanos. Países como Colombia han vivido este flagelo. Países como México viven este flagelo de personas que se enriquecen de la noche a la mañana. Yo quiero ponerte aquí un ejemplo muy interesante. Si yo dijera en estos momentos aquí al frente, voy a entregarles la receta para que se ganen 100 millones de pesos. Bueno, pero ya como entendieron, pues, y no estoy en otro auditorio, porque aquí estarían diciendo, sí, por favor, ¿quién quiere 100 millones de pesos? Por favor, levante la mano. ¿Ah? Aquí nadie quiere 100 millones de pesos, por lo que veo, ¿no? Entonces, fíjate, y si te dijera, voy a entregarte la receta espiritual para salvar tu vida de la condenación, y ponemos dos auditorios, ¿cuál creen que levantarían más la mano? Ah, tremendo, fíjate, date cuenta de eso, porque es la misma hambre y sed de recibir la palabra. Si yo te digo, oye, hoy te voy a llenar de la palabra de Dios, pues tú sigues ahí sentado, tú dices, a ver qué tiene para hoy. Pero si te digo, oye, es que hay 100 millones para ti, tú dices, a ver qué hay que hacer, te levantas inmediatamente, tu rostro inmediatamente cambia y dices, a ver qué hay que hacer. Yo escuché bien, 100 millones, oiga, ¿será que sí? ¿Sí ves la diferencia cómo se toman las cosas? Cuando digo vamos a llenarnos con un banquete de la palabra de Dios, nos quedamos ahí sentados. Pero cuando decimos te vas a ganar 100 millones, tú inmediatamente sientes un corrientazo y tú dices, a ver, ¿dónde es? A ver qué dicen ahí las pantallas, a ver, pero yo no veo nada. Pastor, vuelve y me repite, son 100 millones que no escuché bien. ¿Sí? Entonces, la gente hoy en día está pendiente de hambre y sed de cosas materiales. Miremos un segundo elemento en Juan 6:15. Juan 6:15. Para identificar también lo que estaba sucediendo en ese momento. Juan 6:15. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 15. Bueno, ahí nos va a presentar un pasaje, el Evangelio de Juan, donde la gente quería tomar a Jesucristo para volverlo el rey, ¿no es cierto? Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es que el pueblo quería en esos momentos salirse del dominio del Imperio Romano y veía cualquier circunstancia, cualquier situación para ubicar un rey. En este caso, bajo lo que había hecho Jesús, querían colocarlo a él. Pero ese sentimiento rápidamente se desvaneció, ¿no? Porque si se hubiese mantenido, hubiese pasado otra cosa. Entonces, ¿qué nos damos cuenta hoy en día? Hoy en día la gente está anhelando el poder como en esa época. ¿Anhela el poder para qué? Para generar corrupción. Porque la mayoría de gente que sube al poder, estoy diciendo la mayoría, por eso no digo todos, la mayoría de gente que sube al poder es para generar corrupción. O sea que hay hambre y sed de poder político, hay hambre y sed de poder político. Claro, démonos cuenta qué ha pasado, por ejemplo, en las iglesias cristianas evangélicas cuando llegan las elecciones. Hoy en día, cuando llegan las elecciones, entonces el púlpito deja de ser un púlpito para predicar la palabra de Dios. Ahora pasa a ser un púlpito donde viene un candidato a hablar de las cosas del mundo. Ha pasado un púlpito de hablar las cosas de Dios a que un candidato hable de las cosas del mundo. Imagínense cómo estamos hoy en día. Hoy en día la gente ha cambiado su chip de recibir la palabra de Dios para recibir una palabra donde solamente se hable de prosperidad,
donde solamente se hable lo que la gente quiere escuchar. Eso ha cambiado. Y entonces en ese momento, bajo ese pasaje, la gente quería deshacerse como fuera del imperio romano, deshacerse como fuera de los yugos de los soldados romanos, y querían poner a Jesucristo ahí rey. Pero si nos damos cuenta y leemos todo el contexto, esas ganas se les quitaron muy rápido. Pero muy rápido se le quitaron las ganas. ¿Por qué? Porque solamente tenían la ambición del poder de ese momento. Y el poder cambia a las personas. ¿Sí sabían eso? El poder cambia a las personas. ¿Y lo cambia para bien o lo cambia para mal? Generalmente es para mal. Generalmente es para mal. Miremos ahí más adelantico un tercer elemento en Juan 6:26. Hay un poquitico más abajo. No hay necesidad de cambiar muchas hojas. Evangelio de Juan, capítulo 6:26. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día, como en el tiempo pasado, buscamos a Dios solamente en los momentos difíciles. Es decir, buscamos a un Dios bombero que nos ayude en el incendio que nosotros mismos hemos iniciado. Y como nosotros mismos hemos iniciado, entonces ahí sí le decimos: ay, es que no podemos arreglar este incendio. Dios, ven a nosotros. Ahora sí voy a cambiar. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora sí voy a hablar de ti. Pero después todo vuelve a la normalidad. ¿Y después qué pasa? Seguimos siendo los mismos. Si te das cuenta, ahí le está diciendo el Señor Jesús a ese grupo, le estaba diciendo que lo buscaban porque con él tenían, ¿qué? Tenían pan para comer, pero no lo estaban buscando realmente de corazón, no lo estaban buscando de corazón. Así que ese tercer elemento es que tenemos hambre y sed, pero de ese Dios bombero, porque nos arregla las cosas, queremos que nos las arregle, pero nosotros no queremos cambiar. Si te das cuenta, ahí hay tres elementos, quiero repetírtelos. Tenemos hambre y sed de cosas materiales, del poder político y de ese Dios bombero que viene a ayudarnos en esos momentos difíciles. Pero miremos realmente de qué debemos tener sed. ¿De qué debemos tener sed? Bueno, también tenemos tres elementos. Como sacamos tres elementos de las cosas materiales, del poder político y del Dios bombero, pues tenemos tres elementos que nos van a decir de qué debemos tener hambre y sed. Ahora, si ponemos hambre y sed en el contexto que estamos leyendo de las bienaventuranzas, es desear intensamente hacer la voluntad de Dios. Desear intensamente hacer la voluntad de Dios. Eso es hambre y sed. Desear intensamente hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos tener? Hambre y sed de perdón. Salmos 32:1. Hambre y sed de perdón. Hambre y sed de perdón. Debemos tener. Desear, anhelar, añorar el perdón. Y este perdón va en dos líneas: el perdón que recibimos de Jesucristo, el perdón que recibimos de Dios, y el perdón que nosotros tenemos que decirle a los demás por lo que hemos hecho. Si ves, va en dos líneas. El desear, el añorar. Salmos 32:1. El anhelar, el añorar el perdón de Dios. Tenemos que anhelarlo, tenemos que añorar el perdón de Dios. Pero también, si hemos cometido una falta con una persona, también tenemos que añorarlo, anhelarlo. La pregunta es: ¿añoramos, anhelamos eso? Salmos 32:1. Para que lo cambiemos. Gracias. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto
su pecado. ¿Sí te das cuenta? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es decir, obtienes el perdón de tus pecados a través de Jesucristo. Eres bienaventurado, eres bienaventurada. Tienes que anhelar eso, tienes que añorar eso, tienes que tener hambre y sed de perdón en tu vida. Pero también ese perdón va en la dirección de que cuando tú estás afectando a un ser querido, a una persona que inclusive no conoces, al jefe, al compañero de trabajo, al compañero de estudio, tienes que anhelar pedirle perdón cuando lo has afectado. Anhelarlo, añorarlo. Bueno, miremos otro elemento. Segunda a los Corintios 5:17, otro pasaje bíblico. Segunda a los Corintios 5:17. Debemos tener hambre y sed de ser edificados en la fe por medio de Jesús. Si tú estás anotando, hambre y sed de ser edificados en la fe por medio de Jesús. Debemos tener hambre y sed de ser edificados en la fe por medio de Jesús. Segunda a los Corintios 5:17. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice ahí todas. ¿Será que se nos dificulta en entender cuando dice todas? ¿Podemos entender qué significa todas? Es completo. No es a medias, no es a medias, no es 3/4, no, es completo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que tenemos que tener hambre y sed para crecer espiritualmente. Por eso nos dice la palabra de Dios que cuando somos nuevas criaturas en Jesucristo, todo es diferente para nosotros. Todo es diferente para nosotros. Nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de referirnos a los demás, nuestro vocabulario, todo es diferente. Por eso la gente logra identificar qué fue lo que pasó con esa persona, a dónde está yendo, por qué ahora tiene ese comportamiento. Antes se deleitaba en las cosas del mundo, en la vanagloria del mundo, ahora no. ¿Qué será lo que tiene esa persona? ¿Qué le estará pasando a esa persona? Es porque esa persona tiene hambre y sed de ser edificada en la fe por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo, ¿no? Miremos un tercer elemento. Ezequiel 3:19. Ezequiel 3:19. Vámonos ahora al Antiguo Testamento a mirar qué nos dice Ezequiel 3:19. Porque tú tienes que tener hambre y sed de hablar de Jesucristo. Hambre y sed de hablar de Jesucristo. ¿Si tenemos hambre y sed de hablar del Señor? Bueno, mira lo que dice Ezequiel 3:19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hablar de Dios. Debes tener hambre y sed de hablar de Dios. Eso se está refiriendo la palabra y cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. A eso se refiere, que debemos tener hambre y sed de perdón. Debemos tener hambre y sed de crecer en el Señor Jesucristo y hambre y sed de compartir la palabra de Dios. Porque mira, ahí nos dice que tú debes hacerlo porque esa es tu tarea. Pero si tú amonestares al impío, es decir, al que no conoce la palabra, es decir, el que tú le estás llevando el mensaje, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá. O sea, es que tú dices, ay, es que yo no voy por allá, eso allá no me reciben, allá eso están es pendiente del mundo, yo me voy a quedar más bien callado. Mira lo que ocurre. El Señor te dice, haz tu tarea, el resto me toca a mí.
haz tu tarea, el resto me toca a mí, habla de mí, el resto me toca a mí. Entonces nosotros debemos tener hambre y sed de ganar las almas para el Señor, hambre y sed. Esta es la tarea de todo creyente, todo aquel que se ha identificado con Jesucristo. Bueno, miremos que para lograr esto, lograr esta hambre y sed, debemos tener estas siguientes características. Para lograr esta hambre y sed debemos tener dos características muy importantes para tener hambre y sed del Señor. Y lo vamos a ver en dos ejemplos que nos trae la palabra de Dios. Dos ejemplos que nos trae la palabra de Dios. Uno, en Mateo 15, 27, 28. Mateo 15, 27, 28. Voy a correr porque de pronto ni siquiera alcance a terminar uno solo, el de hoy. Entonces voy a acelerar un poquito. Mateo 15, 27, 28. Dice la palabra de Dios: y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Bueno, aquí hay una mujer especial, ¿no es cierto? Una mujer, si tú lees el contexto, que tenía a una hija, si tú lees el contexto, estaba endemoniada. La hija estaba endemoniada. Y entonces, como esa familia, esa mamá no hacía parte del pueblo judío, pues ella igual de todas maneras, creyendo en fe, se acercó. Y entonces por eso Jesucristo le dice algo y ella responde: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahí está hablando de fe. Tenía fe en el Hijo de Dios, que podía hacer la obra con su hija, es decir, que su hija podía ser sana de ese demonio. Entonces, ese primer elemento que nosotros debemos tener para tener hambre y sed es fe. Debemos tener fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Debemos tener fe en el Hijo de Dios para tener hambre y sed, porque si no tenemos fe en Jesucristo, pues no vamos a tener hambre y sed. Vamos a tener esa hambre y sed del mundo, vamos a tener hambre y sed del poder político, de las riquezas, y vamos a buscar a un Dios bombero. Entonces, el primer elemento es fe. Vamos a mirar el segundo elemento en Hechos 8, 36, 37. Hechos 8, 36, 37. Y vamos a ver ahí a dos personajes. Uno de ellos es el eunuco y el otro es Felipe. Bueno, vamos a ver entonces Hechos 8, 36 y 37. Y dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea que hay que obedecer. Fe y obediencia para tener hambre y sed de justicia. Fe y obediencia. ¿Qué pasa acá? El eunuco creyó, y creyó de todo corazón. Él sabía que debía bautizarse, y entonces obedeció a ese paso tan importante que es el bautismo, ¿no? Entonces ahí dice: ¿cuál es el requisito para bautizarte? Creer en el Hijo de Dios también. Ahí también lo dice las Escrituras. Para bautizarte debes creer en el Hijo de Dios, pero creer con convicción. Con convicción. Y dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que hay que tener fe y obediencia. Entonces, identifiquemos la otra palabra. Vámonos nuevamente a Mateo 5, 6. Nuevamente, Mateo 5, 6. Porque ahí vamos a identificar la otra palabra. La otra palabra, ¿cuál es? Es justicia. Porque dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos a identificar ahora la otra palabra, que es justicia. ¿Qué significa la palabra justicia? Lo primero que tenemos que decir es que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Miremos lo siguiente, rápidamente. Dios
creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26, 27. Génesis 1, 26 y 27. Miren esto tan tremendo, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo Dios, siendo un Dios todopoderoso, maravilloso, glorioso, espléndido, crea al hombre a su imagen y semejanza? Ahí demuestra el amor y demuestra su justicia. Dice la palabra de Dios, pongámosle de a un versículo, por favor, de a un solo versículo para que lo podamos ver en pantalla. Bien, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que Dios le entrega al hombre la administración del mundo. Tremendo cargo, ¿no? Dios le entrega al hombre la administración del mundo. ¿Y qué hace el hombre? No le gustó esa administración. No le gustó. El hombre desobedeció los mandatos y los lineamientos del Señor. Génesis 3:8. Génesis 3:8. Él desobedece esos mandatos y esos lineamientos. Imagínense que te digan a ti, oye, te voy a entregar esto en administración, pero tú no haces bien la tarea, tú no haces bien la labor. Pues eso le pasó a la humanidad. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es decir, el hombre tomó ya una decisión y dijo, no me interesa a Dios, me voy a esconder de Dios. Él me dio a administrar esto, quizás por mis propias fuerzas, quizás por mi propia voluntad, pueda yo administrar este mundo. Y entonces ahí ocurrió algo que entendemos como la desobediencia y caída del ser humano. Desobediencia y caída del hombre. Pero miren que en el mismo Génesis 3:15 ya Dios tiene el antídoto. Génesis 3:15. Dios ya lanza la promesa, Dios ya lanza la solución. Ahí les dice que eso se va a restaurar. Mira lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es un pasaje que encontramos en Génesis 3 que habla de la promesa del Mesías ya. En el propio libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, ya se habla de Jesucristo ahí. Ya se habla de Jesucristo. Aparentemente no es fácil de entender, ¿no? Porque ahí no aparece Jesucristo, nada de eso. Pero está hablando de simiente. Está hablando de simiente. Poco a poco, si hay algunos que no lo entienden, poco a poco el Señor va a dar revelación y entendimiento para poder conectar muchos pasajes de la Biblia con ese pasaje. Ahí está hablando de simiente, ¿no es cierto? Y está hablando de dos. Ahí dice, entre tu simiente y la simiente, dos simientes, ¿no? Está hablando entre el bien y el mal de alguna forma. Bueno, entonces, miremos lo siguiente. ¿Qué pasa? Ustedes creen lo siguiente, ustedes miran este ejemplo. Tú haces algo, el jefe de tu empresa te manda a hacer algo y lo haces mal. ¿Tú qué crees que vas a recibir? El jefe te manda a hacer algo y lo haces mal. ¿Qué vas a recibir? Como mínimo un memorando, efectivamente, como mínimo un memorando. ¿Y sabes qué hace Dios? ¿Sabes qué hace Dios? Dios dice, voy a darles a mi hijo. Esa es la justicia de Dios. Si ves que esa no es la justicia del hombre, porque el hombre llega y dice, sí, memorando. O hay algunos otros jefes más tremendos y dice, aquí está la carta de despido, fuera de este lugar, no me sirve, adiós. Mientras, ¿sabes qué hace Dios? Dios hace un acto maravilloso de amor. Envía a su Hijo Jesucristo.
Esa es la justicia de Dios. Si ves que no es la justicia de los hombres, no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Ese es el ejemplo básico del ser humano. Y así obran las empresas. ¿Qué tal que antes lo van a dar una medalla? Entonces hace algo mal, pasa al frente una medalla, una placa por hacer algo mal. ¿Ah? Qué locura, ¿no? Estaríamos, qué locura de mundo. Pero ¿sabes qué? Dios actúa bajo esa locura, entre comillas, del mundo. Porque la cruz, para el que se pierde, es locura. Pero para nosotros creyentes, para nosotros los creyentes, es vida, es salvación, ¿no? Entonces, miremos este pasaje. Romanos 3, 21 al 30. Vamos a leerlo. Romanos 3, 21. Vámonos a Romanos, para poder entender un poco más esta justicia, ¿no es cierto? Romanos 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Te vas a dar cuenta que ahí va a hablar mucho de la palabra justicia. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Tengámosla ahí un momentico. Si ves, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Miremos el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos destituidos. Es decir, el ejemplo del jefe, el ejemplo de la empresa, es que el jefe llegó y dijo: todos para afuera, porque todos lo hicieron mal. Todos, no quedó ni uno aquí. No, pero es que, no, ni uno, todos. Imagínate. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, recibes algo gratuitamente, es decir, tienes que poner la mirada en Jesucristo. No es por obras que tú te vas a salvar. Esto es gratuito. El evangelio lo mismo, el evangelio no se cobra. El evangelio no se cobra, no es tema de dinero. Porque en el cielo no vas a encontrar $100. Ahora ya a Colombia ya llegaron el billete de 100,000 pesos. No, en el cielo ni $100 ni 100,000 pesos vas a encontrar en el cielo. Todo completamente diferente. Dice la palabra de Dios. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Dios pone a Jesucristo para que nosotros seamos justificados. Es a través de Jesucristo que tú puedes ser justificado, que tú puedes ser justificada. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por lo cual la ley, por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí está hablando nuevamente que no es todas las obras que tú realices. No, es por la fe. Todo lo que tú haces de ahora en adelante es por la fe. Y esa fe también te va a generar obras, pero ya no son las obras de la ley, ahora son las obras de la justicia de Dios. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y también por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, todo el que cree en Jesucristo va a ser justificado. Va a ser justificado, es decir, va a ser limpiado. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, para que tú tengas la justicia de Dios, debes creer en el Hijo de Dios. Debes creer en Jesucristo y que Él murió por ti, que Él murió también por todos nosotros, por mí. Miremos entonces lo siguiente, estos puntos adicionales.
¿Qué es la justicia de Dios? El carácter de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La obra de Cristo. ¿Qué es la justicia de Dios? La ayuda del Espíritu Santo. Nuevamente, ¿qué es la justicia de Dios? El carácter de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La obra de Cristo. ¿Qué es la justicia de Dios? La ayuda del Espíritu Santo. Bueno, entonces, nos vamos a dedicar a 3 últimos pasajes y vamos a concluir hasta ahí. Juan 4, 13, 14. Juan 4, 13, 14. Para identificar la última palabra, saciados, ¿no es cierto? Porque dice Mateo capítulo 5 versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos ¿qué? ¿Serán qué? Saciados. Así lo dice Mateo capítulo 5 versículo 6. Entonces identifiquemos la última palabra, que es saciados. ¿Qué quiere decir saciados? Llenos. ¿Qué quiere decir saciados? Completos. Eso quiere decir saciados. Juan 4, 13, 14. Juan 4, 13, 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú realmente no tienes una plena convicción de que Jesucristo debe reinar en tu vida, siempre vas a tener sed espiritual. Siempre vas a tener sed espiritual. Pero si hay en tu corazón un pleno convencimiento que te lo da el Espíritu Santo, entonces Jesucristo está obrando en tu vida y nunca vas a volver a tener sed. Y esa sed pues va a trabajar en ti en la vida eterna. Esa sed va a trabajar en ti, porque no hay ninguna otra forma que tú puedas generar esos cambios si no es a través de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo que empieza a hacer en tu vida. La obra del Espíritu Santo. Porque tú, ¿cómo vas a cambiar una persona que tiene una adicción al alcoholismo? Una persona que tiene una adicción a sustancias psicoactivas. ¿Cómo va a cambiar? La única forma es que Dios, Jesucristo, esté operando en esa persona. No hay ninguna otra forma que pueda cambiar. ¿Cómo una persona va a cambiar su carácter? Es porque el Espíritu Santo empieza a redarguir en esa persona. Por eso una persona dice lo siguiente: oye, ¿tú sabes que tu carácter te está afectando tu vida? Dice, sí. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar. ¿Vas a cambiar? Sí. Pero a los 8 días vuelve a lo mismo. ¿Sí? Porque realmente la persona quiere, pero no está operando el Señor en su vida. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? La persona quiere, pero no está operando el Señor en su vida, porque ahí debe ocurrir un milagro sobrenatural en el carácter de la persona. Si no, la persona siempre va a pasar lo mismo. Otro ejemplo: un matrimonio, resulta que el esposo golpea a la esposita. Van a una consejería, el pastor les dice: oye, eso que estás haciendo está fuera de los mandatos de Dios. Pero el esposito sigue golpeando a la esposita, la sigue golpeando. ¿Qué ha pasado? No ha obrado en él el poder de Dios. No ha obrado en él el poder del Espíritu Santo, porque una persona con el Espíritu Santo no golpea a su esposa. No lo hace. Entonces, si uno ve de esas personas que van a la iglesia y lo hace, pues uno tiene que entender que el Espíritu Santo se quedó en otro lado, que no ha llegado todavía a esa persona. No lo hace, porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahí hay libertad, no libertad para dar golpes, no libertad en el carácter, no libertad para esas cosas, no, la libertad que trae Dios. Eso lo tenemos que entender. Entonces, cuando tú lo entiendes y tú dices: ay, sí, yo no he cambiado, yo debo tener hambre y sed para pedirle al Señor
que Él realmente empiece a operar en mi vida milagros sobrenaturales. Milagros sobrenaturales en tu carácter, en tu forma de tratar a las personas, en la economía, en todo, en todo. Milagros sobrenaturales, milagros, Señor, para mi economía, milagros para que me alcance lo que me llega de dinero, milagros. Debes tener hambre y sed. Juan 7, 37, 38. Miremos otro pasaje. Juan 7, 37, 38. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Juan 7, 37 y 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios está al alcance de todos. Es tu decisión la que tienes, que es el paso que tú tienes que dar. Tú tienes que tomar esa decisión. Ahí está, Jesucristo dice, la palabra de Dios lo dice, volvámoslo a colocar. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es ese interior? Del interior va a correr el Espíritu Santo de Dios, río de agua viva. ¿Cuáles son esos ríos? El Espíritu de Dios en la persona. Y es que cuando está el Espíritu de Dios en la persona, hay milagros sobrenaturales. Cuando está el Espíritu de Dios en la persona, hay milagros sobrenaturales. De mucha situación. Tú ves que el médico te dice: oye, es que no hay nada que hacer contigo, pero está el Espíritu de Dios, y tú dices: Dios me va a sanar, Dios es el que va a estar conmigo. Tú ves que tu economía está mal y tú dices: Dios es el que me va a sustentar. Si ves, lo que pasa es que estamos acostumbrados solamente a las señales físicas, ¿no? Al que se sanó, al muerto que se levantó, pero están ocurriendo esos milagros en tu vida cuando está el Espíritu de Dios. Porque cuando salimos tenemos que pasar muchas cosas, ¿no? Es desde que salimos de la casa y vamos al trabajo, vamos tarde, muchos trancones y vamos a llegar tarde, ¿no es cierto? Muchos problemas vienen en el día, ¿no? Llegamos de allá y el jefe nos hace mala cara. ¡Ay, qué día!, ¿no? Por eso te digo que todo está, Dios, cuando tú estás con Dios, Dios está obrando en ti. Dios está obrando en ti. Amén. Juan 6:35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Ahí están las dos palabras, el hambre y la sed. En Juan 6:35 ahí está: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo somos saciados? Por medio de Jesús. Somos saciados por medio de Jesús. Ahí están esas tres palabras claves, ¿no es cierto? Que es hambre y sed, que es justicia y que es saciados. Esas son tres palabras claves. Pero yo quiero dejarte como reflexión final esto: ¿realmente estamos teniendo hambre y sed de perdón? ¿O cuál es nuestra hambre y sed? ¿Es nuestra hambre y sed física, que ya estamos esperando que llegue la hora del almuerzo y pues bueno, vayamos a casita a almorzar? ¿Cuál es esa hambre y sed? ¿El hambre y sed de buscar los afanes de la riqueza? ¿Cuál es esa hambre y sed de generar conflictos, de andar en peleas? ¿Esa es la hambre y sed que nosotros tenemos? ¿O es la hambre y sed de crecer en Jesucristo? ¿O es la hambre y sed de hablar de su palabra? Mira qué hermoso esto, el poder ver algunos videos donde le generan un impacto en su vida, donde llegan un grupo de personas y dicen, donde es difícil compartir el evangelio, ¿no es cierto? Donde llega un grupo de personas y se reúnen ahí y dicen:
a partir de mañana vamos a salir a predicar el evangelio, y tú vieras esos rostros de esas personas, qué alegría, qué emoción tan tremenda. Y quizás aquí, como digamos todavía se puede predicar el evangelio, vamos a hacer una jornada de evangelización. ¿Dónde está el hambre y la sed? Hambre y sed. ¿Sabes? Porque ha pasado algo, como inicié la introducción de este mensaje, la gente en la iglesia se vuelve ya todo rutina, todo se vuelve una rutina, pero afuera está la gente que necesita de Dios. ¿Y dónde está nuestra hambre y sed? ¿Dónde está? Por eso es que decimos, ¿tú vas a cambiar? Sí, yo voy a cambiar. ¿Cree en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo. Pero los 8 días vuelve y pasa lo mismo, porque realmente no hay hambre y sed. Por eso el Señor lo puso, puso esos ejemplos. Debemos tener hambre y sed, porque debemos tener esa sensación, una sensación que ha tenido cualquier ser humano en algún momento por alguna circunstancia. Quizás una persona que tiene mucho dinero, pero la llevaron al hospital y en el hospital tuvo un poquito de sed, ¿sí? Pero tenía dinero, entonces el médico le dijo, no puede consumir nada de agua. Y tenía mucho dinero, no pudo, entonces le dio la sensación. Entonces, ¿entiendes por qué el Señor puso esas palabras? Hambre y sed, porque eso era lo que Él quería que nosotros tuviéramos. No esa hambre y sed física, que nos puede llevar inclusive a la muerte. Una persona que no come durante varios días puede llegar a la muerte, ¿no es cierto? Médicamente así está establecido por la parte del cuerpo humano. Pero Él estaba hablando, era de una necesidad espiritual de tener hambre y sed de justicia. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.